Yo ya registré esta iniciativa de reforma constitucional que modifica el artículo 54, el 56 y el 60 con la intención de reflexionar sobre la necesidad de tener en el futuro un Congreso que realmente represente la legítima y real fuerza de cada partido político que se expresa en las elecciones. Vamos, pongamos lo más práctico, de que en Cámara de Diputados o en el Congreso, cada quien valga lo que obtuvo de votos en las urnas y se eviten la sobrerepresentación que hoy está generando distorsión en cada una de las acciones legislativas que se llevan a cabo, sobre todo en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, el partido mayor, que es Morena, tiene 41% que consiguió en las urnas en el 2024 y vale 73% junto con sus aliados. Es una desproporción enorme que no permite que se escuchen las voces de todos. Entonces, su propuesta, digamos, sería mantener el sistema plurinominal actual, ¿o cómo? Sí, claro. Lo único que hay que quitar en el artículo 54 es la sobrerepresentación tope que se da de 8% a cada uno de los partidos políticos, que le permite como coalición, y creo que ese es un fraude a la ley que se llevó a cabo con la tolerancia del Tribunal Electoral, de darle más de 20 puntos extra a la coalición que ganó las elecciones con el 54% y ahora tienen el 73% de la Cámara de Diputados. Esa sobrerepresentación grosera es la que evita que se negocie, se platique, se consiga un acuerdo con las otras fuerzas políticas para poder hacer reformas constitucionales. Y que se respete, digamos, el umbral de partido, no por coalición, como se hizo justamente. Que cada partido político valga lo mismo que consiguió en las urnas, que los votos que le dieron el pueblo de México se reflejen exactamente en la composición de la Cámara de Diputados. Tenemos una larga historia de cómo hemos ido construyendo nuestras reformas constitucionales para cada vez darle más garantías y pluralidad a las cámaras. Cuando se necesitaba incluso que muchas de las expresiones políticas existentes tuvieran lugar en la Cámara, surgieron los diputados de partido. Y ahí entraron todas las minorías en los diputados de partido. Cuando avanzamos en la historia posteriormente, hicimos cláusulas de gobernabilidad simplemente para que todos se vieran representados en las cámaras, pero hubiera una gobernabilidad. Eso era ir avanzando democráticamente. Posteriormente, llegamos a la sobrerepresentación topada al 8% de un partido mayor, pero que siempre reflejara que nadie podía tener más de 300 diputados en la Cámara de Diputados, con lo cual era el 60% de la misma, pero que no le permitía hacer reformas constitucionales unilateralmente y caprichosamente. Hoy yo creo que el avance democrático del país justifica de que hagamos una reforma en donde todos se vean representados conforme la voluntad de la población expresada en las urnas. Vamos, a nadie le puede molestar el que pudiera cada partido político tener su verdadero valor en las cámaras. El que sacó 7% de los votos en las urnas, pues que valga el 7% en la Cámara de Diputados. El que sacó el 20% valga el 20% y el que sacó el 40% valga el 40%, pero no el que sacó el 40% valga 73%. Creo que eso distorsiona la vida democrática de las cámaras o del Congreso y no nos hace avanzar en la construcción de acuerdos. Oye, senador, ¿qué le responde a la presidenta que lo critica a usted? Hoy en materia de pensiones. ¿Perdón? ¿Qué opinión le merece la reforma que se va a votar hoy en materia de pensiones y si su voto va a ser a favor, en contra o en abstención? No, mi voto va a ser a favor. No obstante, tengo que admitir que esta reforma puede tener una serie de aplicaciones en exceso, sobre todo a los ejercicios que se hicieron en el pasado de construcción de las mismas que eran justas, pero que hoy parece que algunas se desfasaron alrededor de los emolumentos que se consiguen de más. Yo votaré a favor de ella porque creo que es un avance al respecto. Oye, senador, ¿qué le responde a la presidenta Sheinbaum, que lo critica a usted por hacerle observaciones a su reforma electoral? Y le dice a usted que es un personaje que ha sido formado por el salinismo, que le causa cierta extrañeza esa situación? Para mí, la presidenta de la República o el presidente de la República en turno merecen todo mi respeto porque
un presidente, una presidenta es convocante a la reflexión y a la unidad, y no voy a atender ninguna descalificación, por más falsa que ésta sea. ¿Se equivocó la presidenta al presentar esta reforma electoral? No, yo creo que es su convicción, y ella lo ha expresado en varias ocasiones, que esta reforma que presenta es para cumplir lo que ofreció en campaña, y con eso queda saldada esa promesa. Senador, pareciera que Morena era imparable y al parecer hoy sus aliados lo van a parar por primera vez. Ese es uno de los temas también que se debe de poner muy en claro con esta modificación constitucional que estoy proponiendo, porque parece que Morena sería un partido invencible cuando solamente vale el 41% de la votación del 2024. Junto con sus aliados valen 54%, pero en el tribunal, mediante esta distorsión, este fraude a la ley, tienen el 73% de la composición de la Cámara. Por eso es esa sensación de que parecía imparable. Creo que poner a cada quien en el lugar justo que le dieron los votos de la población es lo que puede reordenar otra vez la vida política de este país y enseñarnos a construir acuerdos entre todos y no unilateralmente o caprichosamente. ¿Usted ve que con eso PBN, PT se separen de Morena? No, yo creo que son aliados que van a seguir siendo consistentes siempre y cuando no se perjudiquen entre sí mismos. ¿Aliados oportunistas? Consistentes siempre y cuando no se perjudiquen a sí mismos. Senador, pero si se para la reforma electoral, ¿no considera que el PT y el Verde van a vender más caro su amor para la alianza del 2027? Pues cada quien va a actuar a conveniencia de su partido, y estoy seguro que este voto en contra define perfectamente bien que no se sintieron bien tratados en la misma coalición que en el pasado hicieron. Ojalá y en el futuro la reflexionen de mejor manera. Senador, yo le quiero preguntar, la Secretaría de Marina gastó 8,000 millones de pesos en 2023 para equipamiento no intrusivo, pero a la fecha no existe y era para la vigilancia en las aduanas. Lo leí, no lo entiendo muy bien todo este proceso, pero sí puede explicar muchas de las equivocaciones que la Secretaría de Marina se cometieron en el pasado sexenio. Ojalá y en este sexenio se aclaren.